Hola a todos, buenas tardes, noches. Bueno, os quiero agradecer a todos los que habéis venido vuestra compañía en un momento tan especial como es la presentación de mi primer libro. También a la Galería Liebre y a todos los que forman parte de ella, este espacio luminoso, amplio, abierto a la belleza, en el que siempre que entro me encuentro tan bien. A mi hermana Victoria, que me puso en contacto con ellos por su colaboración y por el placer de compartir con ella también esto. Y desde luego a Carmen Peine, por su trabajo en la organización del acto, por su apoyo, su amistad, sus risas, sus sugerencias en mis textos y todo lo mucho que le debe también este libro. Bueno, desde luego a Óscar, por su disposición, sus simpatías, sus palabras. No es casual que él encuentre en mis textos algo, porque yo le he buscado, porque yo en sus textos había sentido un mundo común y eso fue lo que me animó a pedirle que escribiera algo si es que mi libro le parecía bien. Y desde luego muchísimas gracias a Clara y a Miguel Ángel, pero voy a hablar de esto un poquito después. También quiero tener un pequeño recuerdo para los que de alguna forma siguen con nosotros: Jesús, que fue un lector apasionado; Carlos, que me regaló El mundo de Art; Eugenio y sus libros; Isabel Romero en sus azoteas luminosas. Y ya que se trata de mi primer libro, de lo que voy a hablaros es de mi relación con la literatura. Mi relación con la literatura empezó muy temprano, como con 2 o 3 años, con La Alicia de Carro. Yo lo oigo y comprendo que también he nadado en un mar de lágrimas. Y veo claramente que uno se puede convertir en cerdito de tanto dar gruñidos. Y no me extraña para nada que haya un poder que sea voluble y corte cabezas. Y creo firmemente también que es posible ser pequeñita y ser grande según el momento, y tener un reino propio si uno sortea todos los obstáculos y alcanza la última casilla. Este cuento noto que explica lo que me está pasando, habla de la verdad, me habla a mí, y mientras lo oigo me siento en compañía de Sombrero Loco y de La Liebre de Barzo. Tengo un placer tan grande que les pido que me lo lean una y otra vez, y finjo que sé leer porque me lo conozco de memoria y lo he aprendido para podérmelo recitar cuando la gente se ha cansado ya de leérmelo. Por supuesto no me importa quién lo ha escrito, ni las técnicas, ni el análisis, ni nada, pero las razones de mi vínculo con la literatura no han cambiado mucho desde entonces y afortunadamente, como dice Clara, siguen ligadas al placer de poder pasar al otro lado y vivir otras vidas, al placer de oír hablar de lo que me interesa, al placer de participar en esa conversación que mantienen los textos más allá del momento y el lugar y el país en que fueron escritos, al placer de conocer de qué está hecho el mundo, de qué estamos hechos, y también al placer de las palabras, sus capas de significado, lo que se hacen las unas a las otras cuando se juntan. Bueno, la siguiente experiencia decisiva la tengo hacia los 4 años, porque estoy pasando páginas de un pequeño ejemplar de Robinson Crusoe y me doy cuenta de que comprendo lo que dicen algunas frases. Y no sé qué me fascina más, si ese poder de abrir la puerta del otro lado o la historia de un hombre que es capaz de construir todo un mundo en su isla desierta y compartirlo con un salvaje encontrado al azar, rescatado de ser comido por sus iguales. Aquella historia, como muchas otras después, tuvo otro efecto, y es que se introdujo en la vida. Se pasó a este lado del espejo. Y muchas tardes de mi infancia yo soy Robinson Crusoe y construyo con los restos del naufragio. Salgo a recorrer mi isla desierta en el jardín. Libro batallas con caníbales antes de regresar a la choza, en donde me esperan mis hijos muñecos, a salvo entre la pinaza, porque ya desde niña tuve muchas dificultades para renunciar. Y yo era Robinson, pero también madre, en aquellas tardes sin imposible. A partir de entonces empecé a vivir, como muchos de vosotros que sois lectores, en el libro que estaba leyendo. Era un pirata de los que buscan tesoros ocultos, una niña en un internado inglés, uno de aquellos 5. También fui el Capitán Trueno y sobre todo fui Mowgli. Mowgli en su lucha con los perros jaros. Mowgli que no entiende la época del lenguaje nuevo. Leo y releo todo lo que pillo y encuentro nuevos placeres. Deslizar los ojos por los pequeños signos negros, su tamaño y su forma. Hurgar en alguna frase del final. Volver una y otra vez a mirar las pastas, que decíamos pastas. Pasar las hojas, y así llamábamos a las páginas. Mezclar el olor amarillo de algunos libros de la colección austral con el del chocolate o el queso de la merienda. Y también empiezo a escribir. Empiezo a escribir hacia los 12 o los 13
12 años, relatos, poemas y notas que no le leo a nadie. Y también piezas para un teatro de títeres que tenía. Estas sí que las represento para mis hermanas, que son un público dispuesto y complaciente porque no tenían consolas ni juegos de ordenador a mano. Y en el colegio tengo un profesor de literatura, don Mariano, que recita la marcha triunfal de Rubén Darío con los brazos levantados, la cabeza hacia atrás, un hombre mayor con un traje raído que entra en éxtasis sin notar la risita de sus alumnas. A mí me conmueve, pero no se lo digo a nadie. Empiezo a recitar en alto, poemas de Becker que además suben nota. El sonido y la rima. El sonido y la rima me llenan de lágrimas los ojos. Es un placer distinto que le debo además a él de todo lo que me enseñó. Y desde aquí me gustaría hacerle un homenaje, aunque no pueda verme. Y como siempre necesito más, me lanzo con mi hermana Mercedes sobre la biblioteca de mis padres, estante por estante, sin admitir consejos y sin selección. Lo mejor nos parecen las obras completas. Somos gordos que duran mucho, que nos entusiasman o que por lo menos calman nuestra avidez. Afortunadamente había mucho de todo. Y somos El idiota y Ana Karenina y El doctor Sivago y Sinuel egipcio. Las dos, cómplices y adictas, leyendo con linternas por la noche bajo nuestras colchas gemelas. Un nuevo placer, compartir el vicio y la clandestinidad. Así llega el momento en que tengo que pensar a qué me voy a dedicar. Yo sigo viviendo en lo que leo, sigo escribiendo o intentando escribir, pero la biología y las ciencias me parece que tienen la llave del secreto. Y cuando tengo que decidirme, elijo estudiar medicina, aunque como siempre, sin renunciar. Yo no era una chica de letras, ¿o sí? ¿Sé de ciencias o de letras? ¿Son incompatibles? ¿Qué es más importante? ¿Respirar o utilizar las manos? Respirar iba a respirar siempre ese aire que traen las palabras. Nada me iba a apartar del reino del placer. Mejor entrenar las manos, lidiar con lo concreto. ¿Desconfiaba de la imaginación? ¿De mi capacidad de inventar personajes, historias, situaciones, disparates? ¿Acaso tenía miedo de pasarme al otro lado del espejo y no poder volver? Quería tocar tierra, carne, huesos, moverme en la tierra. Son más reales los músculos, el metabolismo y los flujos en los pulmones que las historias. Quería llegar al final del final y descubrir de lo que estamos hechos. En cualquier caso hay muchos escritores médicos, salvando las distancias con Doyle, Baroja, Chekhov, Martín Santos. No sé si es coincidencia y no creo que se deba a que la práctica clínica esté llena de historias. Quizá estas dos vocaciones nacen de una fuente común, la extrañeza, el pasmo de lo que significa ser humano y la necesidad de comprenderlo. No puedo hablar por ellos, aunque algunos quizá lo digan entre líneas. En mi caso creo que ha sido así y no he tenido nunca la sensación de sentirme dividida, salvo porque ambas reclaman mucho tiempo. Así, en los años siguientes, vivo en el mundo de Guermantes mientras aprendo a utilizar un endoscopio por el laberinto bronquial. Estoy en Louveciennes con Henry Miller y a la vez manejando respiradores de cuidados intensivos. Cada noche frecuento los dos lados con Cortázar y siempre que me miro veo a la maga en el espejo de mi amor de entonces. Es la guerra florida y el hospital, la casa tomada y el cuarto de guardia. Interpreto radiografías que me enseñan algo de un cuerpo humano, pero empiezo a sospechar que solo la Magdalena de Cruz tiene la clave de la sustancia que me conforma. También escribo, mucho, pero no logro llevar al papel lo que quiero contar. Me siento llena de historias, pero no sé darles formas, y esto me desespera. Pregunto a otros que escriben, me orientan a su modo. ¿Qué es lo que quieres contar? Pues eso, basta con contarlo, empezando por el principio hasta el final, y que se entienda bien. Obedezco y lo que resulta, en lugar de tener vida, ha sido asesinado. Conozco a otros que lo intentan. Publico un primer cuento en una revista valenciana que acaba de iniciarse. Es el primero que me dice algo como lectora, pero no se repite el milagro. El otro sí, porque me dejo llevar por las zonas de Virginia a la vez que atiendo oleadas de pacientes en guardias inclinables. Descifro un cuaderno dorado que es más preciso que un escáner. Paseo por las noches con Justín a las orillas del lago Mareotis mientras subo y bajo escaleras del hospital comarcal donde trabajo. Escucho a Cavafis hablar de unos muebles en el sol de las 4 de la tarde cuando interrumpo el estudio de los diagnósticos diferenciales. Y estoy sentada allí, en esa habitación, con nostalgia de lo que todavía no sé qué va a ocurrirme,
oyendo cómo me lo cuenta un poeta ya muerto. Miro el temario de filología en la universidad a distancia. Es interesante, pero ¿me enseñará a escribir? ¿Tiene técnica la escritura? ¿Es como la auscultación o la palpación abdominal, que no pueden realmente enseñarse, pero que no se aprenden si alguien no te guía? ¿Se aprende el arte? ¿Se puede enseñar? Para entonces he vuelto a Madrid y sigo entre pacientes y escribiendo una tesis y también mis relatos cortos, en los que no progreso. Entonces ocurre. Luz, una amiga muy querida, a quien le debo no solo esto, me habla de Clara. Y yo hice una cita. Clara me recibe en la librería de mujeres. Es a principio del otoño, al final de la tarde. En la calle aún hay luz, pero la librería está en penumbra. Tengo la sensación de bajar a una cueva. Apenas veo. Soy torpe, insegura. Clara sale del fondo. En mi memoria retira una cortina. Saluda muy amable con esa voz argentina de suavísimo acento. Cordial, inofensiva. Pregunta cosas menudas, esperables. Desde cuándo escribo, qué he leído. Caminamos despacio por entre los expositores. Ella se para aquí y allá, mirando libros, como buscando a alguien. De pronto se detiene y dispara. Delicada todavía la voz, implacable el tono. ¿Y por qué no te has dedicado a la literatura? El golpe es tan certero que casi me derriba. Balbuceo, pillada en lo más íntimo. ¿Cómo ha podido saber que esa es la pregunta? ¿Cómo ha podido dar en ese centro? Dudo, noqueada, bajo su sonrisa falsamente plácida, sometida a sus ojos de fingida inocencia. Balbuceo, intentando agarrar argumentos razonables, adultos, serios. Finalmente me rindo. Me entrego totalmente. Algo en mí ha comprendido que ella sabe, que por fin alguien sabe, que he encontrado a mi maestra. Y respondo, por miedo, porque he tenido miedo a lo irreal. He tenido miedo de entrar en lo irreal. Me parecía que los cuerpos, los fármacos... Clara me interrumpe. ¿Lo irreal? ¿Cómo que lo irreal? En la escritura, lo real son los textos. Lo real son los textos. Lo real son los textos. Como si hubiera recibido un talismán, yo salí de aquella cueva agarrada a esa frase. Apenas escuché nada de lugares y días. Lo real son los textos. Lo real son los textos. Era lo único en mi cabeza y en mi corazón. Eso y la seguridad de que iba a empezar a escribir, ahora sí, textos reales. Así llego al taller. El taller de un templo presidido por Morfeo y la reproducción de una página gigante llena de tachaduras. Un lugar abierto en las ventanas, vigilado por sagradas imágenes. Valle Inclán, Borges, Silvia Plath, Maculas. Una mesa en el centro, todos alrededor. A veces vino, a veces té. Sobre todo palabras y palabras y palabras e historias que van haciendo. Discusiones apasionadas, demasiado apasionadas ocasionalmente. Silencios espesos al escribir. Silencios pasmados al oír un buen cuento. La isla en la que naufragamos cada semana para profundizar en busca de tesoros que muchas veces resultan ser pedruscos tópicos, pero que han sido también joyas auténticas, como la aldea de Efe de las microlocas, o la mujer perro de Carola, o el horizonte de sucesos de Carmen. Y otros tendrán. El lugar de reunión de la secta, de transformación alquímica en el que todos los elementos son precisos para lograr el encantado. Mi agradecimiento aquí a todos mis compañeros por lo que les debe mi escritura y estilo. Bueno, ahora me queda hablar del libro. Va a ser cortito. El libro, como ha dicho Oscar, trata del amor. Trata de la transformación y de la belleza del amor, tanto del amor como de aquello en lo que se convierte, y de lo que el tiempo hace con nuestro amor y con nuestro deseo. Y el título, que expresa esto mucho mejor que yo, está tomado de una estrofa de Lorca que me sobrecogió hace ya muchos años cuando la oí recitada por Héctor Alterio en la película A un Dios desconocido. Hace muchos años, y estos versos se han quedado conmigo dentro hasta el momento en que comprendí que resumían el tema de los relatos de este libro y que le daban título. Título en su conjunto. Dice así: ¿puede el hombre, si quiere,
conducir su deseo por vena de coral o celeste desnudo. Mañana los amores serán rocas y el tiempo una brisa que viene dormida por las ramas. Los cuentos del libro tienen una secuencia temporal. Van desde la infancia hasta las edades maduras y al final de la vida. Hablan de diferentes tipos de amor. Amor maternal, erótico, amor a la manada, a la ciencia. Amor que quiere transformar a otro o amor de amigo. El único cuento que no sigue la secuencia temporal ascendente es el primero. La historia de una persona joven, narrada en presente y que transcurre en la época actual. Muchos de los cuentos del libro dialogan con textos que para mí son importantes, pero este cuento habla un poco más. Quiere hablar un poco más porque no se resigna a que este sea un tiempo de silencio. Y porque la literatura para mí no son voces aisladas, fragmentadas e inconexas, sino una conversación que preside del espacio y del tiempo, personal, íntima muchas veces, entre escritores y lectores, entre escritores y escritores y lectores entre sí. Hoy me siento tremendamente emocionada al presentar mi libro, porque se me ofrece la posibilidad de participar aún más en esta conversación, poniendo mi voz para que otros puedan recibirla. Y quiero agradecerse otra vez a cada uno de los que lo han hecho posible, a todos los que publicaron alguna vez un cuento mío, porque me animaron a seguir. A Francis Requena, que le ha puesto cara al libro con su estupenda portada. A Clara, desde luego, otra vez y siempre. Y a cada uno de los compañeros del taller. A Carmen Pelle por todo. A Óscar por sus palabras y por lo que espero que sea el comienzo de una larga amistad. Y desde luego a Cuadernos del Vigía y a Miguel Ángel Arcas, que han logrado que el libro se materializase, que se hiciera realidad.